Ya hemos concluido el anexo 2, que es el de crédito fiscal IVA. No se olviden que partimos de los saldos de crédito fiscal generados en la contabilidad para comparar con los créditos fiscales declarados en el formulario 200. ¿Está bien? Muy bien. Pasamos al anexo 3. Aquí nos habla la información sobre la determinación del crédito fiscal IVA proporcional. Para nuestra empresa comercial no aplica. ¿Para qué tipo de negocios va a aplicar? Puede aplicar para empresas de transporte, por ejemplo, para empresas constructoras. Para una empresa de transporte, ¿cuál va a ser la discriminación? El flete internacional y el flete nacional. ¿Sí? Entonces la norma dice, si la factura es con tasa cero o, ¿cómo llaman? Sí, con tasa cero, que es la factura que emiten las empresas de transporte cuando hacen transporte internacional. Por lo tanto, si no está generando débito fiscal IVA, no puede apropiarse de un crédito fiscal IVA para proceder a la compensación o generar la neutralidad en ese caso. ¿Ya? Por lo tanto, todos los ingresos que han generado con las facturas especiales con tasa cero no pueden generar compensación de crédito fiscal IVA. ¿Por qué? Porque estas no generan débito fiscal. Pero las facturas de fletes nacionales, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, etcétera, etcétera, que tienen derecho al crédito fiscal IVA, sí deben compensar crédito fiscal en sus gastos operativos. Entonces, para este tipo de negocios se tiene que aplicar un IVA proporcional. ¿Por qué se habla de IVA proporcional? Porque no puedo yo agarrar todas las facturas de mi gasto. Uy, a ver, ¿cuál era del flete nacional? ¿Cuál era del internacional? No se puede hacer una discriminación. No se puede. Y básico, un camión le has comprado llantas. Y en el mes ha hecho 2 viajes internacionales y 5 nacionales. ¿Cómo prorrateas lo de las llantas? No se puede. Por lo tanto, tenemos que aplicar el IVA proporcional, que va a ser mediante una fórmula utilizando tanto el ingreso que no va a ser aplicado para IVA y los ingresos sí aplicados para IVA, para mediante esa fórmula calcular un índice y ese índice aplicar al crédito fiscal. Eso hablando en transportes. ¿Qué pasa en constructoras? En las constructoras van a tener 2 tipos de servicios que van a realizar. Bueno, un servicio y otro que van a hacer para sí mismos. Más clarito, si construyen en su terreno para venta de departamentos, esto no débito fiscal. A ver, esto se los voy a dejar, ¿no? Y ya. Sin débito fiscal IVA. Es decir, no tiene ese 13%. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? La empresa constructora ha comprado un terreno y sobre el terreno está haciendo una edificación para posteriormente vender los departamentos. ¿Está bien? Construyen en su terreno para venta de departamentos. Entonces, la venta de departamentos, cuando tú vas y te vas a comprar un departamento, ¿te dan o no te dan factura? Y ahí surge un silencio sepulcral. No te van a dar factura, porque no es base para el débito fiscal IVA. Es decir, está dentro de lo que es exento del débito fiscal IVA. ¿Ya? Entonces, si no genera débito fiscal IVA,
Esta empresa constructora, de todos los gastos que ha hecho para edificar esos departamentos, ¿podrá apropiarse del crédito fiscal IVA? No, porque no está generando débito fiscal. Es decir, más clarito, si la actividad que se está desarrollando no genera débito, no tiene derecho a utilizar los créditos que han generado durante el proceso de su acción o su servicio. ¿Está bien? Entonces, si no genero débito, es decir, si no genero una obligación tributaria, no puedo beneficiarme de un crédito que es un derecho. Entonces, en la empresa constructora se han construido en su terreno propio para venta de departamentos, ese no genera débito fiscal IVA y por lo tanto sus créditos por cemento, ladrillo y todo lo que han utilizado en la constructora no puedo utilizar. ¿Cuándo puedo utilizar? Cuando he hecho el servicio de construcción para terceros. Me han contratado para edificar un edificio. Ah, muy bien. Entonces, cada mes por avance de obra, lo que se llama avance de obra, cada mes que haga mi planilla de liquidación de avance de obra, ¿qué me piden? El que me ha contratado, y eso lo han visto en contabilidad de servicios, me piden que les emita la factura, si no, no me pagan. Y tiene que aprobar el ingeniero de la contraparte, el ingeniero de obra, el tema de los ítems de mano de obra, los materiales utilizados y todo el proceso de avance según contrato. ¿Este sí genera débito fiscal? Claro, porque estoy emitiendo una factura con derecho a crédito fiscal. ¿Puedo compensar los créditos generados por este débito fiscal? Sí, correcto. Y alguien me dirá, pero licenciado, esta empresa constructora a la vez está haciendo su edificio y a la vez está brindando servicios. ¿Cómo discrimino el cemento? A ver, 10 bolsitas para aquí, 15 para allá, los ladrillos, la mano de obra, bueno, la mano de obra sí va a estar discriminada para uno y otro, pero va a haber varios ítems que no se va a poder y que tienen derecho a crédito fiscal IVA, la mano de obra no, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que aplicar? Nuevamente lo que es la referencia del crédito fiscal IVA proporcional, una fórmula aplicada en relación a estos dos tipos de ingresos para determinar un índice y ese índice calcular el crédito que correspondería a la parte que debe compensar, que ha sido facturada y que ha generado un débito fiscal. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, este anexo hace referencia en ese sentido. No lo vamos a llenar porque mi empresa es comercial, no hace flete internacional, no construye para sí misma, no es una constructora, por lo tanto, no me corresponde generar un crédito fiscal IVA proporcional. Todas mis actividades, mis créditos generados son directamente relacionados a la operación. Vámonos al anexo 4. El anexo 4. Información sobre la determinación del impuesto a las transacciones. Cuando vamos a hablar sobre el impuesto de las transacciones, estamos refiriéndonos al formulario 400, ya no el 200. ¿Sí? Entonces, para este formulario, para este anexo, me va a pedir que transcriba todos los ingresos grabados por el IVA, todos los ingresos grabados por el IVA, y me dice columna O menos la columna D del anexo 1. Vámonos al anexo 1 y me dice columna O, es la columna O, menos la columna D. No tengo nada en la columna D, entonces mi columna O. Estos son todos los ingresos grabados para el IVA del anexo 1. Total suman 2.353.500. El anexo 4 ya hemos formulado, me está jalando justamente del anexo 1 la columna O. 2.353.500. Que este dato se ha generado en base a la contabilidad y el análisis que ha hecho el formulario hasta este momento. ¿Sí? Entonces, con esta información que yo tengo, que se extracta del anexo 1, lo vamos a pintar con un colorcito para tener referencia. Ya, ese
y esta es la columna igual. ¿Sí? Muy bien. Ya tengo la información, ahora tengo que generar la información de la parte tributaria. Ingresos declarados según el formulario 400. Entonces vamos a subir las declaraciones juradas, formulario 400. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo los ingresos declarados. Total ingresos brutos de venganza percibidos en especie incluye ingresos exentos. Estos ingresos declarados. Aquí. Base imponible. Fila 24. Estos ingresos declarados tenemos que transcribir a nuestro formulario, a nuestro anexo. Entonces aquí lo vamos a pintar igual de lila. Aquí. Aceptar. Listo. ¿Sí? Ahora, de enero a abril no hay nada, mi empresa no funciona. Hago mis declaraciones juradas desde el mes de mayo. ¿Cuánto he declarado en el mes de mayo? 312.000. ¿Cuánto he declarado en junio? 304.000. ¿Cuánto he declarado en julio? Igual, 304.000. ¿Cuánto he declarado en agosto? 399.500. ¿Cuánto he declarado en septiembre? 170.000. ¿Cuánto he declarado en octubre? 85.000. Aquí está 85.000. ¿Cuánto he declarado en noviembre? 68.000. ¿Y cuánto he declarado en diciembre? 711.000. ¿Tengo diferencias? No. Si se genera un pesito, dos, ¿dónde tengo que hacerlo? Diferencias en el cuadro 3. ¿Dónde está el cuadro 3? Cuadro 1, 2, 3. Aquí está redondeo de centavos. En este caso no los tengo. Por lo tanto, de esa forma he relacionado los ingresos grabados del anexo 1, columna O menos la columna D, y hemos verificado con las declaraciones juradas en el formulario 400. Pasamos al anexo 5. Información de la compensación del ITE con el IUE. ¿A qué hace referencia esto? Según nuestra legislación, el pago del IUE se considera como pago a cuenta del IT. Ya. ¿Qué condiciones necesitamos? Primero, ¿qué nos dice la norma? Uno, que el IUE haya sido efectivamente pagado. Para tener el beneficio de la compensación con el IT, que enseguida les voy a explicar, primera condición es que el IUE haya sido efectivamente pagado. Sí o sí tiene que estar pagado. Segunda condición, se aplica la compensación un mes posterior al del pago. Es decir, si el pago ha sido en mayo, si el pago ha sido en abril del 2020, la compensación se hará a partir de mayo 2020. Estamos hablando del pago
y la compensación se aplica desde el siguiente periodo fiscal. Eso para fines de utilización de ese pago a cuenta. ¿Ya? 3. El IV efectivamente pagado no se actualiza. Es igual, está especificado en la norma. Entonces, vamos a presumir lo siguiente. Si he pagado 1000, en mayo he compensado, ya, este es el IUE. IUE efectivamente pagado. ¿Listo? He pagado en abril. Por lo tanto, voy a empezar a compensar desde el mes de mayo. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto voy a colocar en mi declaración jurada de mayo? Los 1000. ¿Sí? IT del mes en mayo ha sido 500. Saldo IUE a compensar, ¿cuánto va a ser? Si yo tenía 1000 efectivamente pagado y tengo derecho a compensar con el IT, 1000 menos 500, ¿cuánto me queda de saldo IUE a compensar? Me quedan 500. Pasamos al siguiente periodo. Aquí vamos a tener junio. ¿Sí? ¿Cuánto es el saldo de IUE a compensar? 500. No debo actualizar. Mantengo el importe. 500. El IT del mes, supongamos que ha sido 600. ¿Sí? ¿Cuándo de IUE va a quedar para compensar? Tenía 500, mi IT es 600. Saldo de IUE a compensar es 0. Y fíjense, ¿cuánto de IT por pagar voy a tener? Los 600 menos la compensación, voy a tener un saldo, un IT por pagar de 100. Y he utilizado todo el saldo de IUE que tenía. Entonces, ¿para qué sirve esta aclaración? Primero, el IUE debe estar efectivamente pagado. En nuestro ejemplo se ha pagado en el mes de abril. ¿Desde cuándo puedo compensar con el IT? El mes posterior, mayo. ¿Sí? Mayo el IT ha sido 500. Tenía yo 1000 pagado menos 500. ¿Cuánto es mi saldo de IUE a compensar? 500. ¿En mayo he pagado IT? No, porque estoy compensando con el IUE. Y me queda todavía un saldito para compensar. Ese saldo traslado al siguiente periodo fiscal, junio. En junio mi IT ha sido 600. ¿Voy a utilizar mi IUE a compensar? Claro, utilizo todo. ¿Me queda algo de IUE a compensar? No, porque estoy utilizando todo. Más bien al contrario, va a generar un IT por pagar por la diferencia, que es 100. Es decir, ese mes de junio voy a pagar 100 bolivianos de IT. ¿Ya? Y el IUE de un periodo a otro, el saldo de IUE a compensar no se actualiza. ¿Vamos? Ok. Entonces, estas compensaciones que se van a ir dando de un mes a otro deben ser llenados en el anexo 5. Y con este ejemplito que nos hemos dado, ¿qué mes he pagado? He pagado en abril. Entonces digo, en abril, saldo yo he pagado 1000. ¿Sí? Muy bien. En mayo, ¿cuánto es mi saldo que tengo para compensar? En mayo tengo 1000. Por lo tanto,
en mayo voy a decir 1000. ¿Cuánto de IT he compensado? ¿Cuánto de IT he compensado? He compensado 500, entonces digo en mayo he compensado 500. ¿Cuánto me queda? Saldo de IVA a compensar, 500. Y en el mes de junio, ¿cuánto he compensado? Todo, los 500 y todavía quedan 100 pesos para pagar de IT. Entonces, ¿cuánto he compensado de IT? 500. Por lo tanto, ¿tengo algo más para compensar? No. Y de esta forma se llenaría este anexo. En nuestro ejemplo, se inicia operaciones en 2019. ¿Okay? Entonces, este ejemplo se los voy a dejar aquí en el archivo para que entendamos el anexo 5 en lo que se refiere a la compensación. ¿Ya? En nuestro ejercicio iniciamos operaciones el 19, por lo tanto no hay un estado financiero anterior que haya generado un pago de IUE. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en esta segunda parte dice conciliación del formulario con registros contables. Saldo del IUE por compensar al cierre de la gestión según formulario número 400 del mes de diciembre. Esto hace referencia a diciembre del 2019. Yo no tenía IUE por compensar, por lo tanto no tengo nada que informar. Aquí es 0. IUE registrado en gastos según los estados financieros de la gestión anterior, no tengo gestión anterior. Más IUE estimado para la presente gestión. ¿Cuánto he estimado mi IUE? Eso sí tengo. Mi IUE estimado, que está aquí en mi contabilidad. Aquí. En mi contabilidad, según mi estado de resultados, mi IUE estimado es de 27.388. 27.388. Menos importe del IUE de la presente gestión registrado en gastos. Nosotros consideramos el IUE como un gasto y por lo tanto, ¿qué hemos hecho? El registro contable, el último registro contable, mostrar el filtro. Nuestro último registro contable es reconocer el impuesto a las utilidades como un gasto contra el IUE por pagar. ¿Por cuánto? Por 27.388. Entonces, eso estoy revelando en mi anexo tributario. ¿Cuánto se considera como gasto? 27.388. Saldo del anticipo del IUE por compensar, no tengo anterior. Saldo del anticipo del IUE por compensar según mayor al cierre de la gestión, tampoco tengo. Pero sí, aquí, ¿qué es lo que voy a llenar? ¿Cuánto he estimado mi IUE para esta gestión y cuánto es el importe del IUE reconocido como un gasto? ¿Listo? Muy bien. Y esto a tomar en cuenta que hemos hecho en base a este ejemplito. En mi contabilidad de la empresa no corresponde porque no tengo un estado financiero anterior que haya generado un IUE. ¿Está bien? Muy bien. Pasamos al anexo 6. Información relacionada con el RCI IVA dependientes. Para poder trabajar este reporte vamos a tener que generar información de la contabilidad y relacionarlo con lo que hemos llenado en el anexo, en el formulario 608. Muy bien.